El año 117 después de Cristo. En la ribera del Tigris, el hombre más poderoso del mundo está muriendo. A su alrededor se extiende el mayor imperio que Roma jamás tuvo, más grande que el de Augusto, que el de Julio César, y que cualquier cosa que el Mediterráneo hubiera visto antes. 105 provincias, más de 60 millones de personas bajo una sola autoridad. Y ese hombre, el que lo construyó todo, siente que sus pulmones ya no responden como antes y que sus piernas no obedecen las órdenes que su mente todavía formula con claridad absoluta. Su nombre es Marco Ulpio Trajano. Y Roma nunca volvería a ser tan grande como él la dejó. Esta es la historia de cómo un soldado nacido en una provincia, alguien que nunca debió llegar al trono, tomó un imperio en declive, lo reorganizó desde sus cimientos, lo expandió hasta límites que nadie había alcanzado y dejó una marca tan profunda en la civilización occidental que aún hoy, 2000 años después, los arqueólogos siguen desenterrando las consecuencias de sus decisiones. Pero para entender a Trajano, hay que entender primero lo que encontró cuando llegó al poder. Y lo que encontró no era precisamente glorioso. El año 96 después de Cristo. Roma tiene un problema que ningún ejército puede resolver. El problema tiene nombre: Domiciano. 15 años de terror sistematizado. Un emperador que ejecuta senadores por sospechas, que convierte la delación en instrumento de gobierno, que concentra tanto miedo en el Senado que los hombres llegan a las sesiones sin saber si volverán a casa esa noche. Domiciano exige ser llamado Dominus et Deus, Señor y Dios en vida, no después de muerto, como era la tradición romana, en vida. Y cualquier senador que no pronuncie esas palabras con suficiente convicción puede amanecer acusado de traición antes del mediodía. Cuando Domiciano es asesinado en septiembre del 96, el Senado no llora. El Senado respira. Y en ese momento de alivio colectivo, Roma enfrenta la pregunta que siempre enfrenta cuando cae un tirano: ¿quién viene ahora? La respuesta inmediata es Marco Cosello Nerva, un jurista anciano de 65 años que el Senado elige casi de emergencia porque tiene exactamente lo que Domiciano no tenía: moderación, respeto por las instituciones y ninguna ambición de vivir para siempre. Nerva es el antídoto perfecto al veneno de los últimos 15 años. Pero tiene un problema estructural que él mismo reconoce desde el primer día. No tiene hijos. No tiene heredero natural, y el ejército romano no le tiene el mismo respeto que le tenía a Domiciano, que al menos era un militar competente. Nerva necesita adoptar a alguien, y esa decisión tomada en el año 97 cambiaría el rumbo de la civilización occidental. El hombre que Nerva elige no está en Roma cuando llega el nombramiento. Está en Germania, en la frontera, haciendo exactamente lo que ha hecho durante casi toda su vida adulta: comandar legiones. Su nombre es Marco Ulpio Trajano y tiene 44 años. Nació en Itálica, en la provincia de Hispania, en lo que hoy es Sevilla. Es el primer emperador romano que no es de Italia, el primero que viene de las provincias. Y ese detalle, que a algunos en el Senado les parece una anomalía, resulta ser exactamente lo que Roma necesita. Trajano recibe la noticia de su adopción con una calma que sus contemporáneos describen como característica. No hay celebración inmediata, no hay carrera hacia Roma para reclamar el poder. Hay una verificación metódica de que las fronteras que deja en Germania quedan bien guarnecidas. Hay instrucciones precisas a sus oficiales. Y hay un viaje tranquilo hacia la capital que tarda meses, porque Trajano entiende algo que muchos emperadores antes que él nunca entendieron.
El poder real no se mide por la velocidad con que se anuncia, sino por la solidez con que se ejerce. Cuando llega a Roma a principios del año 98, Nerva ya ha muerto. Trájano es emperador, y lo primero que hace no es un desfile, no es un discurso al Senado. Lo primero que hace es recorrer personalmente los cuarteles de la Guardia Pretoriana, la Guardia Imperial que durante décadas había sido el poder real detrás del trono, el instrumento con el que varios emperadores habían sido hechos y deshecho. Trájano los mira a los ojos, les habla como soldado a soldado, y les deja claro, sin amenaza explícita pero con una claridad imposible de malinterpretar, que el hombre que está frente a ellos no teme a sus lanzas. Esa primera semana establece el tono de los próximos 19 años. Lo que Trajano hace en su primera década de gobierno no tiene precedente en la historia de Roma. No porque sea violento, sino exactamente por lo contrario. Devuelve al Senado los poderes que Domiciano le había arrebatado. Restaura el derecho de los senadores a no ser juzgados sumariamente. Prohíbe que los informantes sean recompensados con las propiedades de los acusados, lo que de golpe elimina el incentivo económico de la delación. El Senado, que llevaba 15 años viviendo con el cuello tenso, empieza a respirar de una manera diferente. Pero Trajano no es un ideólogo de la libertad abstracta. Es un administrador de primer orden. Y lo que ve cuando mira el imperio con ojos de ingeniero lo preocupa tanto como le preocupaba la frontera germánica. El sistema de alimentación de Roma, la ciudad más grande del mundo con más de 1 millón de habitantes, depende de una cadena de suministro frágil. El trigo viene de Egipto y del norte de África. Si algo interrumpe esa cadena, Roma no come. Trajano expande y reorganiza la Anona, el sistema estatal de distribución de alimentos, con la misma precisión con que planificaría una campaña militar. Crea el Alimenta, un programa sin precedentes en el mundo antiguo. El Estado romano presta dinero a propietarios de tierras a bajo interés. Los intereses de esos préstamos se destinan a un fondo que paga la educación y la alimentación de niños huérfanos y de familias pobres en las ciudades italianas. No es caridad, es una inversión calculada en la estabilidad social del imperio. Trajano entiende algo que tomará a Europa 18 siglos más en articular formalmente: que un Estado que no puede mantener viva a su población más vulnerable no es estable a largo plazo. Las consecuencias de este programa son medibles. La demografía de las ciudades italianas mejora de forma documentada durante su reinado. La tensión social que había caracterizado los últimos años de la República y los primeros del Imperio, esa tensión entre una plebe sin perspectivas y una élite blindada en sus privilegios, baja a niveles que los historiadores posteriores describirán como los más bajos de toda la era imperial. Y mientras reorganiza la sociedad civil, Trajano construye. Construye con una intensidad que solo puede entenderse si se acepta que para él la arquitectura no es decoración sino política materializada. El Foro de Trajano, inaugurado en el año 112, es la estructura civil más grande jamás construida en Roma. Para erigirlo tuvieron que cortar una colina entera, el Quirinal, retirando una cantidad de tierra que los ingenieros modernos calculan en más de 300.000 metros cúbicos. En el centro del foro, la columna Trajana, que aún hoy se alza en Roma, narra en una espiral de 150 metros de relieves esculpidos las dos guerras que antes de todo eso, Trajano ya había ganado. Esas guerras son las guerras dacias. Y son el momento en que el mundo romano entiende de qué está hecho realmente este hombre. Dacia es lo que hoy es Rumanía, un reino poderoso, montañoso,
gobernado por un rey llamado Decébalo, que durante los años de Domiciano había logrado algo que humillaba a Roma en silencio. Había derrotado a los ejércitos romanos en 2 campañas consecutivas y había forzado a Domiciano a pagarle un tributo anual. Roma, la potencia que se definía a sí misma por la conquista, pagando tributo a un reino bárbaro. El Senado lo sabía, los soldados lo sabían, y Trajano lo sabía desde el momento en que se sentó en el trono. En el año 101, Trajano cruza el Danubio con 11 legiones, aproximadamente 100.000 hombres, la mayor concentración de fuerza militar romana en generaciones. No cruza por el puente existente, se cruza por un puente que ordena construir en tiempo récord sobre el río más ancho de Europa. Un puente de madera sobre pilares de piedra de 1.135 metros de longitud. Los ingenieros romanos lo construyen en menos de un año. El solo hecho de la construcción es un mensaje. Este ejército no viene a una escaramuza, viene a quedarse. La primera guerra dacia dura 2 años. Decébalo es un militar formidable y conoce su terreno. Los dacios pelean con una táctica que incomoda incluso a las legiones mejor entrenadas. Ataques rápidos desde las montañas, retiradas estratégicas, emboscadas en desfiladeros que hacen inútil la formación en testudo. Pero Trajano tiene algo que Decébalo no puede contrarrestar: paciencia logística. No busca la batalla decisiva a cualquier costo. Construye fuertes, asegura líneas de suministro, avanza metódicamente. Cada posición tomada se consolida antes de tomar la siguiente. Es una estrategia que sacrifica la velocidad por la irreversibilidad. Decébalo negocia la paz en el año 102. Acepta condiciones humillantes. Desmantela sus alianzas. Entrega ingenieros y técnicos militares, cede territorios. Trajano regresa a Roma y celebra un triunfo. El Senado le otorga el título de Dacicus, pero los dos saben que la paz es provisional. Decébalo está usando el tiempo para reconstruir, y Trajano está usando el mismo tiempo para planear la segunda campaña. En el año 105, Decébalo ataca primero, cruza el Danubio e invade territorio romano. Es el error que Trajano estaba esperando. Ahora no habrá negociación, ahora no habrá paz. Ahora la única salida es la destrucción total del reino dacio o la destrucción total del ejército romano. La segunda guerra dacia es más corta y más brutal. Trajano no repite los movimientos lentos de la primera campaña porque ya no los necesita. La infraestructura logística está construida. Los fuertes están en pie. Sus oficiales conocen el terreno. Esta vez avanza con una velocidad que sorprende incluso a los dacios. Sarmisegetusa, la capital, cae en el verano del año 106. Decébalo huye con un pequeño grupo de hombres hacia las montañas del norte. La caballería romana lo persigue durante días. Cuando finalmente lo alcanza, Decébalo saca su propia espada y se corta el cuello antes de ser capturado. Era un guerrero. No iba a desfilar encadenado por las calles de Roma. Su cabeza llega a Roma de todas formas. Lo que Trajano trae de vuelta de Dacia no es solo la gloria militar, es oro. Una cantidad de oro que los historiadores modernos estiman en 500 toneladas, más la plata equivalente al doble de esa cifra. Es la mayor infusión de riqueza que Roma había recibido en 2 siglos. Con ese oro, Trajano financia el foro, financia el alimenta, financia la red de caminos que expande por todo el imperio, financia los puertos, los acueductos, los mercados cubiertos. La guerra no era solo estrategia, era también economía, y Dacia se convierte en provincia romana. Sus minas siguen produciendo oro durante generaciones,
Su población se mezcla con los colonos romanos hasta crear una cultura nueva, una lengua nueva, que siglos después seguirá siendo reconocible como hija del latín. Hoy esa lengua se llama rumano, y la huella de Trajano en Dacia dura 2000 años, pero el oro no es suficiente para un hombre como Trajano. O más precisamente, el oro no era el objetivo era la seguridad del imperio, y la seguridad del imperio no termina con Dacia. Al este, más allá de las fronteras que Augusto había fijado como definitivas, está Partia, el mayor reino del este, el rival histórico de Roma, el único poder en el mundo conocido que podía mirar al imperio sin parpadear. Y Partia tiene algo que Trajano necesita. En el año 114, Trajano tiene 60 años, una edad en que la mayoría de los hombres de su tiempo, si han sobrevivido hasta ella, están pensando en la vejez tranquila y en los nietos. Trajano está reuniendo legiones en Antioquía para la mayor campaña de su vida. El pretexto es Armenia, y Partia ha instalado en el trono armenio a un rey que Roma no ha aprobado, violando un tratado que tenía décadas. Es una provocación calculada, y Trajano la acepta con una alegría que sus propios generales encuentran desconcertante. La Armenia es la puerta de entrada a Mesopotamia. Y Mesopotamia es la puerta de entrada a todo lo demás. La campaña pártica de Trajano es, en términos de distancia recorrida y territorio conquistado, la mayor expansión romana de la historia. En 2 años, sus legiones toman Armenia, cruzan el Éufrates, avanzan por Mesopotamia, conquistan Ctesifonte, la capital parta, y llegan al Golfo Pérsico. Trajano se para en la orilla del Golfo Pérsico y mira los barcos que navegan hacia la India. Ningún romano había llegado tan lejos. Ningún romano volvería a llegar tan lejos jamás. Escribe al Senado que lamenta ser demasiado viejo para seguir el camino de Alejandro hasta la India. No es vanidad, es el reconocimiento sincero de que hay un límite físico que ni la voluntad más intensa puede superar. Tiene 62 años. Ha pasado más de 40 en campaña. Su cuerpo lleva décadas de marchas, de inviernos en tiendas, de heridas pequeñas que nunca terminan de sanar del todo. Pero el imperio que ha construido empieza a crujir por el tamaño mismo que él le ha dado. Las provincias recién conquistadas de Mesopotamia se rebelan casi inmediatamente. La distancia entre Roma y el Tigris es demasiada para la logística de la época. Los mensajes tardan semanas, los refuerzos tardan meses. Y detrás de las líneas, en Judea, en Egipto, en Chipre, las comunidades judías se levantan en una revuelta que los generales romanos tardarán 4 años en suprimir y que costará, según las fuentes antiguas, cientos de miles de vidas. Trajano suprime las rebeliones, retoma las ciudades perdidas, reorganiza las líneas. Pero su cuerpo está fallando con una velocidad que ya no puede ignorar. Los médicos hablan de un derrame, de una parálisis parcial en el lado derecho. La cabeza, dicen sus biógrafos, sigue perfectamente clara. Las piernas no tanto. En el año 117 Trajano decide regresar a Roma. Sabe, aunque no lo dice con esas palabras, que es el viaje final. Llega a Selinus, una ciudad costera en lo que hoy es el sur de Turquía, y allí se detiene. Su corazón no aguanta más. El 8 de agosto del año 117, Marco Ulpio Trajano muere. Y tenía 63 años y había gobernado durante 19. El Senado romano, en una resolución sin precedentes, vota declararlo Optimus Princeps, el mejor príncipe, el mejor gobernante, no el más poderoso, no el más temido, no el más victorioso, aunque era todo eso también, el mejor. En 200 años de imperio, con todos los Augustos y Tiberios y Claudios y Nerones que habían ocupado el trono,
El Senado solo usó esa palabra una vez, para él. ¿Qué había hecho exactamente para merecerla? La respuesta no está en un solo acto, sino en la coherencia de 19 años. Trajano gobernó con una consistencia que sus contemporáneos encontraban casi desconcertante, porque no era lo que esperaban de alguien con tanto poder. No ejecutó senadores por sospechas, no confiscó propiedades de ciudadanos ricos para financiar sus caprichos, no divinizó su propia imagen en vida. Mantuvo correspondencia personal y detallada con los gobernadores de las provincias sobre asuntos tan concretos como la construcción de acueductos y la gestión de fondos municipales. Plinio el Joven, que fue su gobernador en Bitinia, le escribía con preguntas que iban desde qué hacer con los cristianos que se negaban a sacrificar ante la imagen imperial hasta cómo financiar la reparación del teatro de una ciudad pequeña. Y Trajano le respondía, personalmente, con criterio, con precisión. La carta más famosa de esa correspondencia es sobre los cristianos. Plinio pregunta si debe perseguirlos activamente. Trajano responde que no deben ser buscados, que si alguien los denuncia y se niegan a renunciar a su fe deben ser castigados, pero que las denuncias anónimas no deben aceptarse, porque eso es contrario al espíritu de la época. Es una política de tolerancia relativa que, comparada con lo que vendría siglos después, resulta casi liberal. La columna trajana, que aún se alza intacta en Roma, narra las guerras dacias en una espiral continua de relieves que los arqueólogos han analizado durante siglos buscando precisión histórica. Y la encuentran. Las escenas muestran legionarios construyendo fuertes, no solo luchando. Muestran el movimiento de suministros, el cruce de ríos, la atención a los heridos. Es propaganda, sí, pero es propaganda que elige mostrar la logística y la organización tanto como el heroísmo. Eso dice algo sobre la mente del hombre que encargó su construcción. Lo que Trajano dejó cuando murió no era solo territorio, y era una concepción del poder que sus sucesores más inteligentes entenderían y los menos inteligentes desperdiciarían. Su sucesor inmediato, Adriano, tomó la decisión de abandonar las provincias mesopotámicas que Trajano había conquistado al final de su vida, considerándolas indefendibles. Fue una decisión prudente militarmente, pero el imperio nunca volvió a esos límites. Desde Adriano en adelante, Roma deja de expandirse y empieza el larguísimo proceso de gestionar lo que tiene. El siglo de Trajano fue el único momento en que la expansión y la administración eficiente coexistieron al mismo tiempo en el mismo gobernante. Los 200 años que siguen a su muerte se llaman la época de los Antoninos y están considerados por los historiadores como el período de mayor prosperidad y estabilidad de la historia romana. Marco Aurelio y Antonino Pío, el propio Adriano, todos gobiernan sobre la estructura que Trajano construyó, los caminos que él trazó, los puertos que él mejoró, las fronteras que él aseguró, los sistemas administrativos que él racionalizó. Es una herencia que dura 2 siglos. Y luego está el oro de Dacia, el oro que financió no solo los monumentos de Trajano, sino la economía romana durante generaciones. Los arqueólogos que trabajan hoy en las minas dacias, en la región de Transilvania, encuentran en los túneles romanos una sofisticación de ingeniería que todavía genera artículos académicos. Las vetas de oro que los romanos explotaron durante 160 años de ocupación de Dacia representaron la columna vertebral financiera del imperio en su período más estable. En el foro de Trajano y en el piso de mármol que los visitantes hoy caminan sobre reconstrucciones modernas, había una inscripción que los romanos aprendieron de memoria. Decía que la columna había sido erigida para mostrar la altura de la colina que fue removida para construir este espacio.
pero los romanos que la leían sabían, y los que hacían los tours de la ciudad a los visitantes explicaban que la columna hacía mucho más que eso. Era la medida de lo que un hombre puede hacer cuando combina la fuerza militar con la inteligencia administrativa, la ambición territorial con el respeto por las instituciones y la voluntad de conquistar con la capacidad de construir. Trájano llevó a Roma a su máximo poder, no porque fuera el más cruel, ni el más carismático, ni el más afortunado de sus emperadores. Lo hizo porque fue, en el sentido más completo de la palabra, y el más competente. Y en el gobierno de imperios, como en casi todo lo demás, la competencia sostenida en el tiempo hace lo que el genio ocasional no puede hacer: construye algo que dura. Su cuerpo fue cremado en Selinus y sus cenizas transportadas a Roma. Fueron depositadas en la base de la columna trajana, a los pies del relato en piedra de sus victorias. Una excepción única a la ley romana que prohibía los enterramientos dentro del pomerio, el límite sagrado de la ciudad. Otra excepción, otra vez, para él solo. Cuando los senadores romanos, durante los siglos siguientes, querían expresar el mayor deseo que podían tener para un nuevo emperador, usaban una fórmula que se volvió ritual: Felicior Augusto, Melior Traiano, que seas más afortunado que Augusto y mejor que Trajano. Era el techo, el punto más alto al que aspirar, y el hecho de que durante 400 años de imperio ningún otro nombre ocupara ese lugar en la fórmula, dice todo lo que hay que decir sobre lo que Marco Ulpio Trajano fue, lo que hizo, y lo que Roma perdió cuando sus pulmones dejaron de funcionar en aquella ciudad costera de Anatolia, en agosto del año 117, con el Golfo Pérsico todavía visible en su memoria y el imperio más grande de la historia a sus espaldas.